Este programa llega a ti gracias a la cortesía de Gina Comic, de Paloma Sorribes. Hola, buen día a todos. Buen día a los seguidores de este canal de Háblame de tu libro. Quiero daros las gracias por revisar este vídeo. Quiero darle sobre todo las gracias a Elga por haberme invitado a este programa que yo sigo y que además creo que es un trabajo muy interesante para la literatura valenciana. Lo agradezco muy de corazón. Mi nombre es Salvador Beltrán Talamantes. Vengo a presentaros mi libro, que podéis ver ahí, que se llama China, la receta del prodigio, cómo ha llegado hasta aquí. Realmente el título está muy vinculado a lo que es el contenido del libro, que es la respuesta, una respuesta muy madurada y muy trabajada a esta pregunta, a esta gran pregunta que lo envuelve todo. Veréis, yo estoy muy interesado en la China actual. El libro no es un libro que hable de la muralla china, ni del turismo chino, ni de la historia, que es muy interesante, sin duda, pero yo estoy hablando de China, de la actualidad de China, y estoy hablando de una pieza del puzzle mundial de la geoestrategia, de la geopolítica, de la globalización, y China es una pieza fundamental. Yo diría que en este momento la pieza más atractiva, más significativa y más llamativa, y por eso me he fijado en ella. Llevo fijándome y recogiendo información 7 años, o de más de 7 años, recogiendo información de revistas, publicaciones, vídeos, incluso mi propia experiencia de viajes, y la verdad es que yo creo que entenderéis todos que me quedo pasmado, como creo que casi todo el mundo, de lo que es el milagro de China. Además, la información que nos llega de China la tenemos que filtrar porque nos llega por dos caminos y ninguno de los dos es absolutamente confiable. Tampoco digo que sean siempre falsas, pero Occidente tiene mucho interés en demonizar al país. Y China realmente tampoco es un baluarte de la transparencia y de la claridad. Por lo tanto, todas las noticias y toda la información tiene que ser filtrada y contrastada. Yo en eso he hecho un esfuerzo muy importante desde mi punto de vista y no he creído cualquier noticia que ha llegado. Siempre he intentado tener varias fuentes que lo hicieran, que la confirmaran. Yo creo que vosotros os habréis podido formular las mismas preguntas que me hice yo al principio, cuando estás en un país al que consideras como era una realidad hace 50 años y hace 75, justamente cuando la revolución, que era el país más pobre del mundo, segundo por la cola. O sea, era el segundo país más pobre por la cola del mundo y ahora es el segundo por la cabeza. En un mundo con 195 países, es decir, adelantado a 193 países. ¿Por qué no lo ha hecho China? ¿Por qué no lo ha hecho Egipto? ¿Por qué no lo ha hecho, ¿por qué no lo ha hecho India? ¿O por qué no lo ha hecho Egipto? Otros países de su tamaño o más pequeños. China sí ha sido capaz y los demás no. Esa era el gran leitmotiv de por qué me interesé, cómo es posible, y más lo digo con las dos certezas únicas que pongo como antesala. O sea, en el libro se plantea la resolución a muchas dudas, pero las voy a dejar planteadas abiertas para que cada uno saque sus consecuencias. Pero sí que os digo y os advierto que hay dos cosas que no debéis nunca olvidar cuando lo leáis. Y es la primera, que la que os acabo de decir, que este país estaba muriendo por millones en los años 65, entre los años alrededor de los 60, murieron 60 millones de personas, de chinos, por hambre, por hambruna, y ahora ya veis dónde está. Eso es indiscutible. O sea, podréis decir si los factores que yo delimito y procuro acotar como factores del crecimiento y de la expansión prodigiosa de China son o no son, pero desde luego la realidad es incontestable e irrefutable. El país ha dado un avance que no lo ha dado ninguna otra. Y luego la otra cuestión que entra más un poco en la filosofía, en lo que nos interesa, a los que nos interesa la filosofía y la sociología, es que siempre, sobre todo en las últimas décadas, la filosofía occidental y los sociólogos nos han dicho que no se podía generar riqueza si no era dentro de un libre mercado y de lo que se llama la economía capitalista y las democracias capitalistas. China
ha demostrado como único país en el mundo que con esa gran dimensión y con una estrategia que es la que yo trato de descifrar, nos ha llevado a un mundo con una riqueza tan superior como la que tenemos en los países occidentales, y lo ha hecho desde un sistema alternativo y yo diría que hasta provocador con el capitalismo. Ha inventado un sistema que no es ni comunista ni capitalista, ha inventado un sistema intermedio que, por cierto, yo os digo que está tendiendo a ser casi un imperativo para el resto del mundo. Los factores que yo resumo en el libro son hasta 20, no me da tiempo en este espacio de decíroslos absolutamente, pero sí que os digo que lo más importante es para mi posición, que algunas es compartida por muchos analistas y otras no tanto. La primera es el sistema económico que os acabo de referir, económico de comunismo intermediado con capitalismo. La segunda es el comercio internacional, que sabéis que China está comerciando internacionalmente con el resto del mundo de una manera extraordinaria. La tercera es el dominio de la población. Sabéis que la libertad es uno de los temas más críticos en China. Y luego la educación, entendida como un elemento de promoción social que no tengo tiempo ahora de desarrollar, pero que es muy importante. Aparte de eso hay por ejemplo, hasta 22 elementos más que no os voy a relatar porque no da tiempo. La empresa en China es muy importante, cómo se hace, la posición de cómo se eligen a los mandos políticos por el Partido Comunista, el mandarinato, la financiación, la política de hijo único. Hay una serie de valores muy extendidos que son muy importantes para la realización de este prodigio. Y otros valores como el ahorro, que es una de las características del pueblo chino, también otros negativos como la contaminación, la corrupción, etc. Y también aparece en el fondo el no paralelismo con la Unión Soviética y el paso desde el comunismo de la Unión Soviética al capitalismo desbocado que tiene ahora. China aprendió por dónde no debía de ir. Bueno, con todo eso os estoy contando todo lo que espero que encontréis en el libro. Si tenéis curiosidad intelectual, creo que si lo leéis podréis aprender y descubrir muchas razones y muchos porqués del sistema chino. Yo os diría que en este momento incluso los círculos más ortodoxos capitalistas, como es un banquero suizo que leí la semana pasada, ya augura, y leo textual, el neoliberalismo ha terminado, estamos en la era del capitalismo de Estado. Creo que China está generando un movimiento hacia el capitalismo de Estado en el resto del mundo que era impredecible hace muy poco. Y para terminar, os transmito que si queréis adquirir el libro podéis hacerlo en cualquier librería o en la web de Tirant Lo Blanc por el título del libro o por mi nombre. Espero pues que os resulte ameno, que os resulte también provocador. A mí me parece que en parte es provocador, en algunos casos ilustrativo, y que os invite sobre todo a la reflexión y un planteamiento nuevo del capitalismo y el capitalismo de Estado como alternativo. Gracias. Buenas tardes.